contenido de este canal es únicamente educativo e informativo y refleja las experiencias personales del creador. No se recomienda replicar los procedimientos mostrados sin la formación técnica adecuada ni las medidas de seguridad correspondientes. La información presentada puede contener errores, omisiones, simplificaciones o quedar desactualizada en el tiempo. Se recomienda al espectador verificar y contrastar siempre la información con fuentes actualizadas antes de aplicarla. Desde ya, muchas gracias por la atención. Bueno, a ver, voy a decir algo un poquito estoico, tal vez incluso depresivo. La vida es difícil, es jodida, es una mierda, un asco, es durísimo. Así que cada vez que vos tenés un changuino, un detallito, un cosito más para poder resolver un poquito mejor los problemas que te presenta la vida, lo tenés que agarrar. Así es la mitad de un escarbadiente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, antiguamente salía el cavernoide de la cueva y ¿qué hacía? Y bueno, encontró una piedrita, la afilaba y tenía para cortar la liana y bueno, después con la liana le ataba un palo y tenía una lanza y ya podía pelear con el tigre o cazar el chancho. Dos cositas muy simples, las juntó y le dio una oportunidad importante más. Bueno, algo casi muy natural y casi tonto parecería al principio es abreviar o usar o incluso abusar de notación para abreviar cálculos. Escribir menos. Escribiendo menos, tenés más eficiencia a la hora de hacer formulitas, cálculos y demás. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, vamos a agarrar la fórmula de paralelo y la vamos a resumir de la siguiente manera. Bueno, acá tenemos la fórmula de la resistencia a paralelo y tenemos la primera forma 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y además 1 sobre R3, 1 más 1 sobre así sucesivamente. Y si tenemos dos resistencias solas, la podemos resumir como R1 por R2 sobre R1 más R2. Bien, entonces, ambas expresiones dependen solo de R1 y R2, como si fuera la sumatoria, como si fuera una suma, una resta, una multiplicación, una división, etcétera, etcétera. Tengo dos términos que intervienen. Entonces puedo decir, bueno, R1 paralelo R2 representa cualquiera de estas dos formas. Entonces, me permite a mí resumir mucho un cálculo donde esta expresión aparece de manera repetida en algo mucho más cortito y eso me va a simplificar más adelante mucho las cuentas, o al menos la forma de anotar las cuentas y pensarlo también. Bien, vamos a generalizar algo. Bueno, como esta expresión aparece está en la sopa, la vamos a generalizar de la siguiente manera. Bueno, lo que decía R1 paralelo R2 representa R1 por R2 sobre R1 más R2. O 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Resistencia paralelo. Entonces vamos a decir A paralelo B, matemáticamente hablando, A por B sobre A más B, o 1 sobre A más 1 sobre B. Es una generalización, una forma de achicar o anotar resumidamente cálculos que va a ser muy útil más adelante. Hasta acá por ahora. Bueno, siguiendo la línea de afilar las poquitas herramientas que tenemos para ir em, tratando de movernos, ir tratando de poder moverse dentro de lo que es el cálculo y diseño de los circuitos, y por ahora análisis, los vamos analizando, eh, tratar de tener algunas cosas que nosotros vemos el circuito, la forma, y ya sabemos cómo más o menos el resultado, cómo calcular o qué puede pasar ahí adentro. ¿Con qué? Con unas formas muy particulares que aparecen en todos lados, son patrones que aparecen en todos lados, y vemos el circuito y ya sabemos con qué factor tenemos que calcular. Nos referimos al divisor resistivo y, de tensión y al divisor resistivo de corriente, que es lo que vamos a ver. Bueno, divisor resistivo de tensión. Acá lo que tenemos es una tensión entre este punto y este punto, B, que va a generar una corriente I por toda esta rama. A mí no me interesa la corriente, esta es mi tensión de entrada, la vamos a llamar Bin. Ah, vamos a llamar Bin. Y esta es mi tensión de salida. Esta es la que me interesa en función de esta. ¿Cómo la calculo? Bueno, yo tengo que mi tensión B out es mi tensión en R2. ¿Correcto? R2
La tensión en R2. ¿Quién es? Aplico la idioma. Bueno, aplico la idioma y tengo que esto es igual a la corriente que va por acá, por R2. Bueno, ¿y quién es esa corriente? Bueno, la corriente I va a ser igual a mi tensión de entrada dividido mi resistencia total. Pero mi resistencia total es la R serie de R1 a R2. Es R1 más R2. Es una R serie. Bueno, vamos subiendo para arriba y reemplazando los que fuimos obteniendo en las fórmulas anteriores. Bueno, entonces, RT me queda R1 más R2 y esto lo puedo meter acá. Entonces me queda B sub in de entrada por 1 sobre R1 más R2 por R2. Ah, pero hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle. Esta la puedo meter acá. Entonces voy a borrar esto. Voy a borrar esto y voy a decir Bout es igual a mi tensión de entrada, Bin, por R2 sobre R1 más R2. Ahora, este factor depende solo del circuito, por lo tanto, la relación entre mi tensión de salida y mi tensión de entrada es este factor. R2, la resistencia que tengo en bornes de esta cosa, dividido la serie de todas las resistencias que tengo ahí. Es un factor. Yo veo el circuito y ya sé que multiplico este factor por el voltaje de entrada es el voltaje de salida. Es una forma bastante potente de ver y directamente analizar o incluso diseñar. Bien, entonces, ahora nos vamos a pasar al divisor de corriente. Bueno, este es el divisor de corriente. Tenemos ahora este circulito con la flechita para arriba, es una fuente de corriente. Aparece muy seguido en los simuladores de circuitos. Miren, esta es la tensión normal, la batería de toda la vida. A veces te aparece así, un circulito y así, y a veces aparece esto que es una fuente de corriente. Ahora, ¿cuál es el chiste? Estamos utilizando esta, la fuente de corriente. Nosotros tenemos esta corriente acá. Obviamente, entre este punto y este punto tenemos una corriente a través de las resistencias. Vamos a tener una tensión B, ¿correcto? Nos interesa a nosotros. Esta es nuestra corriente de entrada y nos interesa a nosotros la corriente de salida, que para el caso es la que viene por esta rama, I2. Bien, otra vez, como en el caso anterior, aplicamos. ¿Quién es esta? ¿Quién es I2? Mi corriente de salida, que es I2, por ley de Ohm, así en seco, es ¿quién? Bueno, la tensión B, este punto, es lo mismo que este punto, todo esto, toda esta cosa, es el mismo nodo, y toda esta cosa de acá abajo es el mismo nodo. Todo esto es, digamos, la parte de tierra, el 0 volt, y este es el mismo nodo. Esto, obviamente, este símbolo es el símbolo de tierra. Bueno, nosotros tenemos la misma tensión en las dos resistencias y en todo el circuito, porque tenemos dos nodos nomás. Entonces tenemos B sobre, bueno, R2. Interesante. Ya podemos ir calculando qué es B. Bueno, porque yo lo necesito en función de esta. La corriente de salida la necesito en función de la corriente de entrada. Bueno, B es igual a este muchacho sobre la resistencia total. La resistencia total, ¿quién es? Bueno, esto es una resistencia paralelo. La resistencia entre todos los bornes es el paralelo de estas dos. R1 paralelo R2. Ah, qué interesante. Otra vez puedo ir hacia arriba. Entonces me queda B y sub in sobre R1 paralelo R2. Y esto a su vez dividido R2. Vamos a ver qué da eso. Bueno, voy a poner acá la corriente de salida igual. ¿A quién? Bueno,
B, ¿quién es? I sub in dividido RT, que RT es R1 paralelo R2. Pero R1 paralelo R2, ¿cómo lo podía escribir yo? Lo voy a escribir de la manera más cruda. 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Me quedó muy abajo. Bien, entonces, la primera parte B lo pongo como isobin por 1 sobre R1 más R2. Y, bueno, voy a poner el 1 acá ahora. Por ahora lo pongo. Y me falta este R2 dividiendo. Pero 1 sobre R2 dividiendo, yo lo puedo poner acá arriba. ¿Correcto? Voy a hacer eso. Entonces, otra vez, lo que me interesa tiene que ver con la resistencia de la rama donde estoy viendo el efecto. Y es 1 sobre R2. Antes tenía R2 sobre R1 más R2. Ahora lo tengo invertido. 1 sobre R2 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Muy parecido a lo anterior. Entonces, mi ida y salida, la relación entre mi ida y salida y mi ida y entrada, está determinada por este factor. 1 sobre R1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ambos factores. Ahora voy a hacer la comparación entre los dos factores. Bueno, vamos a comparar los dos factores. Tengo tensión de salida igual a tensión de entrada por R2 dividido R1 más R2. Y la corriente de salida en el divisor de corriente, la corriente de salida por la corriente de entrada igual a la corriente de entrada por 1 sobre R2 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En ambos casos tengo un patrón de la forma, ¿no? La salida igual a la entrada por un patrón del estilo B sobre A más B. En un caso, A es 1, en un caso A es R1 y B es R2, en el otro A es 1 sobre R1, B 1 sobre R2. Pero es el mismo patrón. Y también esto aparece en todos lados. Así que, bueno, tal vez sería conveniente hacer, a futuro tal vez serviría, por ejemplo, poner A sobre A más B como A barra más B y B sobre A más B, B barra A barra más A. ¿Podría ser útil? Podría ser útil en algún momento. Lo dejamos ahí. Bueno, hasta acá por ahora. Bueno, llegamos al final. Desde ya, muchísimas gracias por ver e interesarte en este tipo de contenido. Si algo de lo que hice fue útil, genial, misión cumplida. Puedes apoyar este canal dejando tu like o suscribiéndote, ayuda muchísimo. Si querés colaborar para que esto siga creciendo, abajo en la descripción del video van a estar las diferentes opciones como Cafecito, Patreon, etc. No es obligatorio, pero ayuda un montón. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.